Y este salmo, hermano, pues nos va a caer como anillo al dedo, ¿verdad? Salmo 23. ¿Les gusta leerlo conmigo? Vamos a estudiar este salmo. Seguimos en nuestra serie El libro de los salmos y hoy vamos a leer un salmo, pues a lo mejor puede ser que sea el más famoso, ¿no? De todos los salmos. El Salmo 23. Jehová es mi pastor. Dice así. Son 6 versículos y vamos a leerlos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Sí? Así se llama el título. El Señor es mi pastor. El Salmo 23. Ok, hermanos, pues, híjole, yo creo que este salmo, pues podemos sacar una serie, ¿no? De este salmo. Sin duda, hermanos, esta es una de las escrituras más conocidas de toda la Biblia. Durante, pues, desde que se escribió, hermanos. Sí, este es un salmo que escribió el rey David. El rey David lo escribió hace aproximadamente 3000 años que se escribió este salmo. Y este precioso salmo, a lo largo de toda la historia, pues ha traído a todos los cristianos consuelo, confianza, esperanza, seguridad, fe, etcétera, etcétera, muchas cosas. Este salmo, hermanos, yo le quiero decir una cosa. Este salmo es tan vigente actualmente en nuestros días como desde el día que se escribió. ¿Sí? La palabra de Dios es hoy y siempre. Sí, o sea, no es algo que ya pasó. Este salmo es tan vigente como desde el día que se escribió. ¿Recuerda usted que David era pastor? ¿Sí recuerda? Ok. Recordemos que David fue pastor literal de ovejas. Y él hace una metáfora del pastor literal con las ovejas para expresar, para enseñarnos, para expresar sobre todo, manifestar la relación que tiene Dios con su pueblo y con sus ovejas. ¿Sí? Y vamos a desarrollar este hermoso salmo que ahorita, como están los tiempos, hermanos, tan peligrosos, pues nos va a ayudar mucho, ¿sí? Nos va a ayudar mucho la palabra de Dios. Vamos a empezar. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Fíjese, en esta primera frase, hermanos, a pesar de la fama y de la popularidad que tenemos o que tienen muchas personas en este salmo, porque algunos no los sabemos hasta de memoria. Yo sé que aquí más de alguno lo puede recitar de memoria, ¿sí o no? Como la oración del Padre Nuestro. Muchos, y aún afuera, en la calle, hay muchas personas que pueden recitarlo de memoria, este salmo, ¿sí? Pero le voy a decir algo trascendental aquí.
cuando empieza este salmo, le decía, a pesar de la fama y de la popularidad que tiene este salmo no es para todos, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver que este salmo únicamente es para las ovejas. ¿Sí? Para los hijos de Dios. No es para todos. Jehová es mi pastor. O sea, es aplicable solamente para aquellas o aquellos que por la gracia de Dios somos sus ovejas. Somos su rebaño. Estamos en su redil. ¿Sí? Él es nuestro pastor. Para los cabritos no, hermano. Solamente para las ovejas. ¿Sí? Porque es una metáfora. Es una metáfora de un pastor en lo natural con una oveja en lo natural. Es la relación de Dios con sus hijos, con sus ovejas. Entonces es aplicable solamente para el rebaño, para las ovejas. ¿Sale? El Señor es mi pastor. Esta frase, hermanos, habla de una relación muy cercana que hay entre el pastor y la oveja. ¿Sí? Una relación muy cercana que hay entre el pastor y la oveja. Los pastores en lo natural, hermanos, incluso en esos tiempos bíblicos y lo que solía pasar con los rebaños y con los pastores en lo natural, solían ellos silbar, dar palabras o sonidos al aire para que las ovejas, sus ovejas, identificaran la voz de su pastor. Y conocían, las ovejas conocían, identificaban la voz del pastor y escuchaban la voz del pastor y las ovejas conocían que era su pastor y las ovejas se acercaban a su pastor y seguían a su pastor. ¿Cuántas ovejas del Señor somos aquí? Vemos aquí. Bueno, las ovejas identifican la voz de su pastor, escuchan la voz de su pastor. Saben cuando su pastor está hablando. Ahora, hermanos, aplicándolo un poquito a nuestra vida espiritual o nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, ¿quién dice la Biblia que es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. ¿Sí? Jesús es el buen pastor. Jesús habla y aplica sus enseñanzas usando incluso metáforas del pastor y las ovejas. Y deje una señal ahí en el Salmo 23 y vámonos a Juan 10. Juan 10. Juan 10, vamos a leerlo. Ahí Jesús habla del redil, de las ovejas, de los pastores, en lo secular. Dice Juan 10, 1, Jesús hablando. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok. El pastor conoce a sus ovejas, tiene su rebaño, visita a sus ovejas, les habla, las ovejas lo conocen y no necesita andarse saltando la cerca, hermanos. ¿O sí? Bueno, el que llega a las ovejas por otro lado, el que habla a las ovejas por otro lado, el que se quiere robar las ovejas por otro lado, lo hace saltándose la cerca.
no entra por la puerta, porque no es el dueño de las ovejas. Dice el 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús es la puerta. ¿Sí? Jesús es la puerta. Él es el pastor de las ovejas, Él es la puerta. La entrada es por Él. No debemos de andar, debemos de identificar, hermanos. Cuando una voz extraña, una persona que no es el pastor, una persona, un acontecimiento, una influencia que no viene por la puerta, que no viene por el pastor, que viene por otro lado, que se brinca la cerca, debemos de identificarlo que no es del pastor, que no viene del pastor. ¿Sí? Las ovejas identificaban exactamente eso. ¿Por qué? Porque no es el pastor, es ladrón y es salteador. ¿Sale? A dice Jesús, abre el portero. El portero aquí es una figura del Padre, ¿sí? De Dios. Y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y la saca. Muchos pastores, incluso hermanos, muchos pastores, ¿sabían ustedes que solían ponerle nombre a sus ovejitas? Muchos pastores solían ponerle el nombre a su ovejita, ¿verdad? No sé. Yo me acuerdo que cuando yo era niño veía una caricatura de Heidi, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda? Y esta niña, salían ahí con los rebaños y les ponían y les nombraban a sus ovejitas, ¿no? Y hay varios tipos de ovejas, ¿verdad? La rebelde, la llorona, la gruñona, etcétera, etcétera. Entonces, algunos pastores solían ponerle nombre a las ovejas e incluso llamarlas por su nombre, y las ovejas identificaban la voz de su pastor. Las llamaba incluso por su nombre. Muchas veces el Señor nos llama por nuestro nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. O sea, las ovejas siguen al pastor. Sí, a veces el pastor va delante de ellas y va silbando o va chiflando o va llamándoles, y las ovejas identifican la voz y siguen la voz del pastor. Y las ovejas le siguen porque conocen, dice Jesús, su voz. Cuando los pastores sacaban a las ovejas, hermanos, a pastar, a los rebaños, en ocasiones, en los pastizales donde reposaban las ovejas y comían las ovejas y se alimentaban las ovejas, llegaban otros pastores con otros rebaños, ¿sí? Póngale que alguno tenía 20, alguno tenía 15, alguno tenía 30, alguno tenía 50, pues cada quien llegaba con su rebaño. Y a veces se juntaban, se mezclaban las ovejas. Ahí entre los pastizales, en los pastos verdes, dice aquí más adelante, te lo vamos a ver. Entre los pastizales se mezclaban las ovejas. Pero fíjese que eso no le preocupaba a los pastores, hermanos. A lo mejor hasta los pastores ahí platicaban entre ellos y demás. Eso no les preocupaba a los pastores. ¿Saben por qué? Porque las ovejas conocían la voz de su pastor. Y no se iban a ir con el extraño. Las ovejas en lo secular siguen la voz de su pastor. Porque conocen sus palabras, conocen su voz. Fíjese lo que dice el 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños. Así debemos de ser nosotros, hermanos. No debemos seguir voces extrañas. Debemos de identificar la voz, la dirección, la guía que viene de Dios. Oye, pero que mi abuelita me está diciendo, pero que la tía me está diciendo, pero que en el trabajo me están ofreciendo, pero que debemos de identificar que no viene de Dios lo que viene de Dios, la voz de nuestro pastor. Pero bueno, hay ovejas de todo, ¿verdad? Rebeldes. Vamos a ver más adelante. Cómo para eso el pastor tiene una vara y un cayado. Y no debemos de seguir a voces extrañas, hermanos. Debemos de, como ovejas del Señor, identificar la voz de nuestro pastor. A veces el Señor nos está hablando a través de muchas cosas y nosotros nos hacemos a veces ovejitas distraídas. No queremos escuchar la voz del pastor. Seguimos la voz de los extraños, hermanos, y corremos un grave peligro. Porque el extraño, ¿para qué quiere una oveja? Para hacer la birria, ¿verdad? Entonces, hay muchos cristianos que dicen, es que a mí Dios no me habla. No, sí te habla. ¿Sí o no, hermanos? Si eres su oveja, sí te habla. Sí te habla. Sí te guía. O sea, necesitamos identificar la voz. Miren, hermanos, al menos en casa de oración nos han enseñado, nosotros no les vamos a decir a los pastores, no les vamos a decir a las ovejas qué tienen que hacer. Nosotros le decimos lo que la Biblia dice. Damos el consejo bíblico. La Biblia dice esto. Pero el que da la guía directamente es su pastor de pastores. Porque Él es su pastor. Él es su pastor. Algunos dicen, dígame qué hago. No, yo no te voy a decir qué hagas. No te voy a decir, yo te voy a decir lo que dice la Biblia referente a la situación, al problema, al tema, a lo que está pasando, lo que la Biblia dice y enseña. Pero el que te tiene que decir que hagas y el que te debe de guiar es tu pastor. Pastor, hablando en el sentido espiritual de la palabra de Dios, o sea que es Jesucristo, hermanos. Porque a nosotros Dios nos ha puesto como pastores, sí, para guiar, para enseñar, para adoctrinar. Pero realmente el pastor de cada uno de las ovejas y el dueño de las ovejas es el pastor de pastores, hermano. Sí, es Jesucristo. No son los pastores terrenales. A veces se andan peleando las ovejas. No, nadie es dueño, hermano. El dueño es Jesucristo. ¿Cuántos sabían eso? El dueño es Jesucristo. Nosotros Dios nos puso para enseñar, para guiar, para dirigir, para enseñar la palabra de Dios, pero el dueño, si usted es oveja, usted le pertenece a Jesús. Su dueño es Jesús. Y el que lo va a guiar y le va a hablar, le va a decir que haga es Jesús. Nosotros solamente damos el consejo bíblico. Podemos guiar con la palabra de Dios, pero la Biblia y la palabra es Jesús, hermanos. ¿Sí? Es Jesús. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él. Así tenemos que huir, hermanos. Tenemos que huir. ¿Sabes? Ahí nos anda coqueteando el lobo, ¿verdad? Y lo que quiere, hermanos, es devorarnos. Tenemos que aprender a huir de la guía que no es de Dios, de la voz que no es del pastor.
porque no conocen la voz de los extraños. El 9, Juan 10:9. Sigue diciendo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. El 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que produce la guía del Señor, del pastor? Vida en abundancia. Lo demás mata, dice Jesús, roba y destruye. El 11, sigue diciendo Jesús: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién fue el que dio la vida por nosotros? Jesucristo. ¿A quién le pertenecen las ovejas? A Jesucristo. ¿Quién es el que nos guía con su voz, su palabra? Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es el que nos tiene que decir qué hacer y darnos el camino? Jesucristo. Dice Jesús: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué Jesús habla del asalariado? Miren, los asalariados eran personas que recibían una paga por cuidar las ovejas. Por cuidar las ovejas. Haga de cuenta que como todo negocio, como todo comercio, como todo agricultor o ganadero, a veces muchos crecen, ¿sí? No es malo crecer. Entonces había pastores que pues ya crecían sus rebaños, tenían muchas ovejas. Y de tal manera que ellos ya no podían cuidarlas a todas. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban a otras personas externas, de las cuales no eran sus ovejas propias, las contrataban para que cuidaran de cierto número de ovejas. Y tenían la función de pastores, ¿verdad? Las sacaban a pastar y hacían toda la función del pastor. Pero no eran suyas las ovejas, no eran propias, no eran suyas, no eran de él, no le pertenecían a él. Él recibía una paga, un salario. ¿Usted cree que cuando venía el lobo, o cuando venía el oso, cuando venía el león por una oveja, se iba a enfrentar al lobo, al oso o al león? Por eso Jesús dice: el asalariado corre y huye, y el lobo dispersa las ovejas. Hermanos, da mucha tristeza lo que le voy a decir, pero así hay muchos. Así hay muchos que solamente, hablo pastores ya en lo literal, que solamente están por la recompensa, por el salario, y no le interesa las ovejas. No le interesa que una se pierda, no le interesa que llegue el lobo, no le interesa que disperse las ovejas. Pero el dueño de las ovejas sí le interesa. Hay muchos pastores que se venden al mejor postor. Recuerdo una vez que fui yo a un congreso de pastores hace varios años. Yo todavía no era pastor. Y me encontré ahí a un fulano. Y ya en uno de los recesos le pregunté,
¿eres de casa de oración? ¿Dónde estás? ¿En cuál perteneces? ¿Eres pastor? ¿Estás sirviendo? ¿Eres líder? No, me dice, a mí me invitaron. Me invitó fulano de tal. Dice, pero vivo en tal ciudad y pues como yo sé predicar y sé la Biblia, pues me invitaron de pastor a tal lugar. Pero no sé a dónde irme porque, mira, tal denominación me dijo, mira, vente acá y aquí hay aquí hay tantas ovejas y te damos casa, te pagamos renta y te vamos a pagar tanto. Y en tal lugar, también está tanto y hay una iglesia así de tal tamaño. O sea que estaba viendo qué le convenía, pues. No sé, entonces no sé a dónde irme todavía. Y yo dentro de mí decía, pero pues así no es. Yo todavía no era pastor. Así no es. Se supone que el llamado te lo da Dios. Las ovejas te las da Dios. Las que pone a tu cuidado te las da Dios. Él te pone en el lugar porque son ovejas de Él. Y hay muchos así, hermano, que les interesa, son como los asalariados. No les interesa las ovejas. Les interesa la lana de las ovejas. Les interesa la lana de las ovejas. Y en Ezequiel hay una reprensión, no, hay muchísimo que hablar de esto, hermano. En Ezequiel hay una reprensión muy fuerte hacia esos pastores que se aprovechaban de las ovejas, le comían de su leche, se vestían de la lana de las ovejas, pero no apacentaban a las ovejas que eran del Señor. Y el Señor, hay una reprensión muy fuerte. Una vez dijo un pastor, es que las ovejas son para que den lana. La naturaleza de las ovejas es que den lana y luego trasquilan a las ovejas, hermano. Y no les interesa la vida de las ovejas, solo les interesa el salario. Pero a Jesús sí, hermanos. Sí, Jesús sí, porque son de Él. Él es el buen pastor. Dice el 13, así es que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Sigue diciendo Jesús en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús conoce quiénes son suyos, hermanos. ¿Sí o no? Jesús conoce y sabe quién es oveja, quién es cabra, quién es oveja rebelde, quién es la oveja gorda que se aprovecha de las demás, quién es la oveja, bueno. Pero Jesús nos conoce a todos, hermano, ¿eh? A todos. El Señor es mi pastor, dice Salmo 23. Volvamos a Salmo 23. El Señor es tu pastor, hermanos. Bueno, si somos ovejas, Él es nuestro pastor. ¿Sí? Si somos de su redil, Él es nuestro pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, dice Jehová es mi pastor, dice David, nada me faltará. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Para quién es aplicable este salmo? Para las ovejas. No para las abejas, las ovejas. Aunque a veces muchos se comportan como abejas. Pero para las ovejas, nada me faltará. Si Dios es nuestro pastor, hermanos, nada nos faltará.
Y la palabra nada, diría un hermano, del totonaca nada es nada. ¿Sí? Nada. ¿Qué te va a faltar? A veces tú piensas que te falta o pensamos que nos faltan cosas, pero si somos ovejas del Señor, no nos falta nada. Nada nos faltará. Hermanos, yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Quién es el que se preocupa, o el que se ocupa más bien, el que se ocupa para proveer el alimento a la oveja? ¿El pastor o la oveja? ¿Quién es el que se ocupa o se encarga de eso? ¿El pastor o la oveja? Jesucristo dijo que no se, por eso no se preocupen. O sea, no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Mira, tú estás cerca del pastor, obedece al pastor, sigue la voz del pastor. No quiere decir que no trabajes, ¿eh? Eso no quiere decir. De hecho, el pastor te va a guiar a sendas de justicia. Y una de esas cosas, pues, es actividades que tenemos que hacer. En lo justo, lo que a él le agrada. Tú escucha la voz del pastor, sigue al pastor. Camina por donde el pastor te dice. Déjate guiar por él. Y él es el que se ocupa de que no nos falte nada. El pastor es el que sustenta a la oveja, protege a la oveja, cuida de la oveja, alimenta a la oveja. Por eso David tenía la experiencia de ser pastor en lo natural. Y él hace la metáfora porque él vivió con las ovejas. Eso que él está hablando de Dios con él, con su pueblo, con sus hijos. Si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará, hermanos. ¿Quién se preocupa por el alimento del bebé? ¿El bebé o el papá? El bebé nomás llora, ¿verdad? No dice, y tendré cuna, vendrá Coppel a quitártela, papá, mamá. Entonces él nomás llora y sabe que tiene hambre y le van a dar. De donde sea, pero le van a dar. Y el papá y los papás son los que se preocupan. La oveja sabe que la van a sacar a pastar porque tiene un buen pastor que no es asalariado, que él la compró con su sangre. Jesucristo, hermanos, Jesucristo dijo que incluso desde antes que nosotros le pidiéramos a Él sabe de qué tenemos necesidad, ¿sí o no? El pastor ve a la oveja, dice, esta ovejita como que está media desnutrida, está media flaca, como que no ha comido bien. Le voy a poner más atención. Le voy a dar más de comer. A lo mejor tiene alguna enfermedad, la revisa. Hay unas ilustraciones muy, muy buenas, hermano, de esto, del pastor, del cuidado del pastor con su ovejita, con sus ovejas. En la oración del Padre Nuestro, hermanos, Jesucristo nos enseña a pedir el pan, ¿sí o no? Por cierto que está re bueno el pan, ¿no? El pan nuestro, de aquí de Samoa. Es lo que extraño del otro lugar allá donde estábamos. Estaba bien cerquitas ahí el pan. Ya le dio hambre. Jesucristo dice, cuando ustedes oren, nos enseñan una oración modelo y nos dice, y cuando pidan el pan, digan el pan nuestro de cada día. ¿De qué? De cada día. O sea, esto habla de una total dependencia de Él, del pastor.
Las ovejas dependen totalmente del pastor. Diariamente tenían que sacarla. Las ovejas dependían del pastor a pastar. Entonces, hermano, la oveja es dependiente. Si tú dices, no, yo tengo 3 millones en el banco y yo tengo mi futuro asegurado y que se venga la crisis que sea, y a lo mejor tú no eres oveja. Tú sabes que tu vida está en Cristo, que tú dependes de Cristo, que tu futuro está en Cristo, que tu seguridad está en Cristo, que cada día dependes de Él, aunque tengas 3 millones en el banco. Porque eso no es pecado, ¿eh? Eso no es pecado. Que aquí no hay, sí hay, bueno, no diga, porque luego no diga que tiene 3 millones en el banco. Que no es pecado, pero no dependes de eso. Tú dependes de tu pastor. La oveja depende de su pastor. No dependas de otras cosas. De una total dependencia de Dios. Bueno, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice el 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hermanos, el pastor en lo natural sacaba sus ovejas a pastar en lugares con buenos pastizales. ¿Sí? Con buenos pastizales que nutrían. O sea, tenían que nutrir a las ovejas. No donde caigan. No, las sacaban a pastar donde había buenos pastizales para que las ovejas se alimentaran. Y posteriormente, cuando la oveja se alimentaba, el pastor hacía que la oveja se sentara. El pastor, a veces la oveja no entendía, ¿verdad? Pero el pastor provocaba y la inclinaba y hacía que la oveja se sentara y descansara. ¿Para qué cree usted? Para que la oveja digiriera lo comido y descansara. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque el pastor sabía que todavía tenía que seguir caminando la oveja, que tenía un trayecto por recorrer. Por eso dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aquí, hermano, nos habla de que Dios trae momentos de refrigerio y de paz a nuestra vida. Tenemos que estar en paz. Tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar en reposo. Podemos estar en el lugar secreto de Dios donde encontramos refrigerio, donde encontramos paz, donde encontramos seguridad. Dios nos alimenta, nos da lo necesario. Y Él quiere, que lo digiramos, ¿sí? Que lo digiramos, que nos nutre el alimento que nos da, reposemos y estemos en paz, porque más adelante, hermanos, tenemos que seguir caminando. ¿Sí? Tenemos que seguir en el trayecto. Tenemos que seguir en esta vida, ¿sí o no?
Tenemos que seguir adelante. Pues él sabía, el pastor sabía que una vez que la oveja se alimentaba, tenía que reposar, tenía que digerir, porque le faltaba camino todavía por recorrer. Y en ese trayecto, en ese camino, podía haber peligros. Podía enfrentarse, incluso podían enfrentarse a algún depredador. Y las ovejas tenían que estar en paz, tranquilas. Hermanos, nosotros, la vida sigue, tenemos que seguir caminando. Tenemos camino por recorrer. ¿Sí o no? Tenemos camino por recorrer. O sea, Dios nos alimenta, nos da su palabra, nos sustenta, pero Él quiere que descansemos, que estemos en paz, que estemos tranquilos, que digiramos su alimento, que reposemos. ¿Por qué? Porque viene en camino. Y en el camino podemos encontrar adversidades, peligros, como lo encontraban las ovejas. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, tienes que estar en paz, ¿no? Las ovejas por naturaleza son nerviosas, ¿no? Son nerviosas, se espantan, se asustan. Y en lo espiritual también. También nosotros, ¿no? Como que... Pero Dios nos dice, tiquirisi, diría el gabacho, ¿verdad? Tiquirisi, tranquila, en paz. Se aliméntate de mí. Escucha mi voz. Obedece mi instrucción. Obedece mi guía, mi guianza. Yo te haré reposar. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, dice Colosenses 3:15. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vienen las tormentas de la vida, y en medio de las tormentas, hermanos, Dios quiere que tengamos paz, que tengamos reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Aguas de reposo, hermanos, aguas de reposo eran aguas corrientes, pero muy lentas, ¿sí? Porque las aguas estancadas se pudren, ¿sí o no? Se echan a perder. O sea, no es agua, a veces está contaminada, se contamina. El agua corriente, y a veces las corrientes que van muy fuertes, pues son aguas bravas. Algunos animales bebían de esas aguas, pero la oveja necesitaba aguas corrientes, pero aguas tranquilas. O sea, un agua que llevaba una corriente muy ligera, y a esa se le nombraba las aguas de reposo. Porque las ovejas en lo natural son animalitos muy nerviosos y deberían estar tranquilas bebiendo agua. Tenían que beber agua, porque si no bebían agua, se deshidrataban en el camino. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice David. O sea, habla de sustentar, habla de sostener, habla de conducir, habla de pastorear. Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, que el Señor nos da a sus ovejas. En el 3 dice, confortará mi alma. Fíjese todo lo que el Señor hace, hermanos, por nosotros. ¿Usted es oveja del Señor? Todo eso.
lo tenemos con el Señor. Confortará mi alma. En algunas otras versiones dice, restaurará mi alma. ¿Sí? O sea, en el trayecto, hermano, del camino, del camino que transitaba el pastor con las ovejas, muchas veces las ovejas se raspaban, se espinaban, se lastimaban y muchas veces entre ellas a veces se agarraban, ¿verdad? Así es de que no se extrañe que en la iglesia pase eso, que entre las ovejas pase eso. Bueno, en el camino yo no le decía al otro, hazte para allá y tú estás muy anchota y topa, le daba un cabezazo de la una a la otra. Y ya le pegó en la quijada y la otra se avienta y se lastimaban. El pastor llegaba con la vareta, sus varas sacado nada. Pero, ¿qué hacía el pastor? Bueno, ya traía una acá, una mordida, ya traía sangre acá la otra, ya una estaba toda rasguñada porque se metió entre los espinos. ¿Qué hacía el pastor? Las curaba, las sanaba, las vendaba. Restaurará mi alma. O sea, en el camino, hermano, como cristianos, tenemos adversidades, nos hieren, tenemos heridas. Tenemos heridas, nos hieren, hermanos. A veces entre las mismas ovejas, ¿sí o no? Se hieren. Entre las mismas ovejas se hieren. El pastor, después de que saca la vara y nos da nuestros varazos, ¿qué es lo que hace? Nos restaura, nos sana, nos limpia, nos venda. Eso hacía el pastor literal con las ovejas. Hermanos, tenemos asegurada la sanidad de parte de nuestro pastor de pastores. Confortará mi alma, sanará mi alma. También quiere decir, sanará nuestras heridas. Sanará nuestras heridas. O sea, hermanos, Dios quiere que estemos sanos. El buen pastor quiere que tú y yo estemos sanos, que no estemos con heridas. Sanará nuestras almas. Déjate sanar de parte de Dios. La oveja se deja sanar del pastor. Me guiará. Seguimos ahí. Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tenemos un guía seguro, hermanos. Alguien que conoce el camino. Alguien que conoce el camino. El pastor conoce el camino. Nadie, hermano, nadie encomendaría su vida, su camino a un guía que no conozca el camino, ¿o sí? Cuando cuando hay vamos de excursión a algún lugar, vamos y hay guías, ¿no? Guías que nos guían y aquí esto y aquí lo otro, y luego para allá y luego para acá. Quiere decir que sus guías conocen el camino, ¿sí o no? ¿Quién encomendaría su vida o su destino a un guía que no conoce el camino, hermano? Nadie. Nadie. Me guiará por sendas de justicia. Jesús conoce el camino. Él es el guía por excelencia.
La naturaleza de la oveja, hermanos, es dejarse guiar. Porque aparte, la oveja en lo natural tiene la vista muy corta. ¿Sabía usted? No tiene una vista de halcón, ¿eh? Tiene una vista muy corta, ve muy corto. Nosotros no vemos a veces más allá. No vemos los peligros que acechan más allá. Pero el guía, el pastor, sí lo sabe, sí ve. Entonces la oveja está confiada en su pastor, está confiada en su guía. Sendas de justicia, hermanos. El pastor nos guiará por sendas de justicia. O sea, hay sendas que hay espinos. Hay sendas que hay desiertos, caminos, veredas. Pero el pastor sabe muchas veces que tenemos que caminar esos caminos para poder llegar al destino al que Él nos quiere llevar. A veces, como ovejas, ¿no? Decimos, híjole, como que este camino está medio desértico. Como que esta senda, este camino que estoy atravesando, está medio espinoso. Pero el pastor sabe que tenemos que atravesar por ese camino para poder llegar al lugar, al destino donde Él nos quiere llevar. Muchas de esas sendas, hermanos, que tenemos que caminar es el amor. Sí, el amor, el perdón, el arrepentimiento, la misericordia. Dios es el que marca el camino, ¿sí o no? El pastor es el que marca el camino por el que vamos a ir caminando. Aunque hay ovejas que quieren caminar sus propios caminos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hay ovejas rebeldes que el pastor está guiando, que el pastor está diciendo por aquí. Este es el camino. No, pero aquí hay espinas. No, pero aquí no me gusta, está muy rocoso. No, pero aquí está medio oscuro. No, pero... Y le tengo miedo a la oscuridad. Como mi niña Génesis, ¿no? ¿Por qué no te puedes dormir? Está muy oscuro, papi. ¿Y qué tiene? Le tengo miedo a la oscuridad. Bueno, pero ¿quién es el que marca el camino? ¿Es el pastor? El pastor conoce el camino y el pastor sabe que tenemos que caminar por ese camino, hermanos. Sabe que tenemos que atravesar esa senda. O sea, el pueblo de Israel, para poder llegar a la tierra prometida, tenía que caminar por un desierto. ¿Sí o no? Tenía que atravesar el desierto. Y muchas veces las ovejas no quieren caminar por ese camino. Y se rebelan. Y se andan saliendo del camino. Y el pastor tiene una varita y un cayado, ¿verdad? Y órale el camino. No, que no quiero perdonar. Y el Señor, no, esa es la senda que te marqué. ¿No? Sus varazos. No, es que no. Y tenemos que caminar por los caminos que Él nos está trazando, hermanos. ¿Quién es el que conoce el camino? El pastor. La oveja no. Y en medio de esos caminos, hermanos, puede haber peligros. Sí, puede haber peligros. Puede haber temor, puede haber temor. Puede haber angustia, puede haber angustia.
Podemos experimentar cosas no agradables, podemos experimentarlas, pero fíjese lo que dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A pesar de que en ocasiones andemos en valle de sombras de muerte, hermanos, Él nos guiará. ¿Cuántos dicen amén? Él nos guiará. Mire, este valle de sombra y de muerte, algunos comentaristas bíblicos, estudiadores bíblicos, dicen que sí existía en los tiempos bíblicos de Israel, cuando los pastores tenían sus rebaños y sacaban a sus ovejas a pastar. En los caminos que transitaban los pastores de Israel, había una quebrada que estaba rodeada de peñascos muy precipitados, muy precipitados. Las montañas estaban muy, muy empinadas, muy precipitadas, y había pues mucha, ¿cómo se dice? Maleza. E incluso entre las montañas muy precipitadas y la maleza había partes donde el sol no llegaba y había oscuridad. Y eso pues era peligroso, era peligro para las ovejas, ¿sí? E incluso ahí se podían albergar depredadores, o sea, fieras del campo que podían acechar a las ovejas. Pero el pastor conocía el camino. Pero el pastor sí sabía por dónde. Pero el pastor iba adelante y el pastor guiaba a sus ovejas. Por eso dice David, aunque yo esté atravesando el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la ovejita así como que no quiere ir por ahí, como que no quiere atravesar ese camino, como que siente que se va a ¿cómo se dice? Despeñar, ir al barranco. Siente que por ahí está alguna fiera, está medio oscuro, está medio tenebroso el camino. Pero ¿quién cree que está ahí a un lado? ¿Quién cree que está guiando con su voz, tranquilizando a la oveja? ¿Quién sí conoce el camino? Sí sabe que va a llegar al otro lado. ¿Sabe cómo va a llegar? El pastor. Aparte trae una vara y un cayado, ¿sí? Para defender a la oveja. El pastor estaba ahí para alentar a la oveja, para animar a la oveja, para sanar a la oveja, para defender a la oveja y también para disciplinar a la oveja cuando se estaba desviando por otro camino que no quería irse. Otro camino que no es el camino que le estaba guiando el pastor. Recuerda que David decía cuando se iba a enfrentar a Goliat, yo era pastor de ovejas y cuando yo veía venir un oso, un león, un lobo, lo enfrentaba, traía una honda, ¿verdad? Y órale a pedradas. Así es de que ovejitas del Señor, dejémonos guiar por el camino que Él nos traza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Después de pasar esos caminos peligrosos, hermanos, que con la ayuda del pastor
lo pasamos porque Él nos guía, Él conoce el camino. Llegaban a los lugares de buenos pastizales. El pastor dejaba que las ovejas se alimentaran e incluso esto lo puede ver en algunas escenas, en algunos dibujos o en algunas escenas. El pastor subía a un peñasco y cuidaba de una vista alta, una piedra altita, y cuidaba de sus ovejas. Veía a sus ovejas que se estaban alimentando de aquellos buenos pastizales que estaban ahí, y el pastor la cuidaba desde lo alto, ¿sí? Tenía una vara y tenía un cayado, y también, ¿qué cree que cuidaba el pastor? Cuidaba que no se acercaran los depredadores. Por eso se subía a un lugar alto para tener una vista amplia y cuidar que no se acercaran los depredadores. Por eso dice David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, a pesar de que haya depredadores, hermanos, a pesar de que haya adversarios, a pesar de que haya enemigos, el Señor adereza mesa para nosotros. El Señor nos sustenta, el Señor nos cuida, el Señor nos alimenta, el Señor nos protege. Ahí estaba David, ¿no? Como un pastor natural, literal. Ahí estaba David viendo sus ovejas, y traía una onda aquí en su mano y veía acercarse el lobo y sopa, ¿verdad? En el mero hocico. Y así es, hermano. Así es, a los lobos hay que correrlos a pedrada. O sea, los que no, en serio, a veces a veces la iglesia no, como que no entiende esas cosas. Pero si aquí se acerca un lobo, no lo vamos a tratar como oveja, lo vamos a correr a pedradas. Porque ¿a qué vienen los lobos? ¿A qué se meten los lobos a los rebaños, a los rediles? ¿A qué se meten? A lastimar, a dañar, a quererse robar las ovejas. ¿Sí o no? Entonces, ¿a los lobos qué? Se corren, hermanos, a pedradas. Porque no faltan, ¿verdad? Las ovejitas que, ay, tienen un corazonzote y quieren abrazar al lobo, ¿verdad? Va a estar como Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? No, hermanos, no. David dice: me cuidas, aún en presencia de ellos. No podemos permitir que los lobos se acerquen a las ovejas. A los lobos hay que correrlos a pedradas. Unges, ya para terminar, unges mi cabeza con aceite. Es como decir: eres bienvenida, ovejita. Mire, una vez que el pastor vertía el aceite en la cabecita de la oveja y frotaba el aceite en su cabecita, esta ovejita se tranquilizaba, se relajaba y empezaba a alimentarse y a beber tranquila. Esto se asocia también con la idea de alivio, alegría y consolación que el pastor le daba a la oveja: seguridad, tranquilidad. Como diciendo: eres mi oveja, eres de mi rebaño. Yo te cuido, yo te protejo. Eres bienvenida aquí a este rebaño. Ciertamente el bien y la misericordia, termina David diciendo, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo cuidará el pastor de la oveja? Todos los días, hermano. Todos los días. Todos los días. Todos los días de nuestra vida. La guía, el amor, la misericordia de Dios como nuestro pastor es todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí habla de la eternidad. ¿Sí? Aquí habla de que estaremos eternamente con el Señor. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para ustedes. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí?
El Señor es nuestro pastor, hermanos. Si somos ovejas, nada nos faltará. Él te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, para glorificar su nombre. ¿Cuántos queremos darle gracias a Dios porque Él es nuestro pastor? Póngase de pie. Vamos a orar, hermanos.